pues son las flores de los almendros un poquito más tardía por el invierno, y es una foto reciente, está hecha pues prácticamente a día de hoy, y refleja pues tal cual es nuestro pueblo en estos momentos del año. Por otra parte, como voy a empezar con la historia, pues también tiene su contenido histórico, y digo por qué. Esta foto está hecha desde un punto que marca un hito histórico, el primer hito histórico en la historia de Lublin, la cueva del Mortiguillo, que se llama, y enfoca además hacia otra zona histórica, hacia la Sierra de la Atalaya, el Rincón, el Cofijo del Pollo. ¿Por qué digo esto? La primera evidencia histórica de Lublin, pero no solamente de Lublin, sino del sureste, se encuentra en la cueva del Mortiguillo. Es verdad que hay otros dos puntos más en la provincia de Almería que también tienen evidencias históricas tan lejanas como esa. Digo tan lejanas como esas porque allí vivió un hombre que ya no existe, un hombre extinguido. Hablamos del hombre de Neandertal, que fue el que precede al hombre actual que somos nosotros, que es el Homo sapiens. De eso hace ya muchos años, 250 siglos, 300 siglos, aproximadamente esa cantidad de años, y allí, en Lublin, en una de las cuevas de Lublin, hay evidencias históricas de un hombre tan antiguo que ya ni existe ni siquiera. Bueno, pues esa cueva se ha explorado en algunas ocasiones, sobre todo a través de Luis Siret, que fue un señor minero, un arqueólogo también, que visitó la zona, y bueno, él la puso en valor. ¿Pasa? Muchísimo tiempo después de este hombre de Neandertal, de este hombre que ya habitó Lublin, hablábamos de la primera evidencia histórica, histórica en este caso sería evidentemente. Hay también, muchísimo tiempo después, hay otras evidencias que nos marcan, que nos indican que también el hombre pues siguió viviendo en Lublin, en el Lublin, una época pues, muy lejana en el tiempo. Y bueno, pues estas pinturas de aquí son unas pinturas que están en la zona nuestra. En el año 1912 llegaron unos arqueólogos franceses, alemanes, tal vez una serie de gente buscando pues evidencias prehistóricas en la zona nuestra, las encontraron. Y hay varios textos escritos que se habla de que en el campico de Lublin había pues 16 figuras humanas, 3 abrigos, en fin, que hay todo un texto. Pero yo no la he encontrado, la he buscado por todos los sitios, no la he encontrado. De lo que presupongo, la he encontrado en el Campico de Lublin, en el Campico de las Muertas, que es donde en principio se supone. Lo que pasa es que Lublin también es verdad que hay muchos campicos, y puede ser en cualquiera de ellos. Las únicas cuevas con pinturas rupestres que hay en la zona están en la Mela, no están en Lublin, pero están prácticamente al lado de Lublin. En todo caso nos indican que allí en la zona sí que hubo ya un poblamiento prehistórico, muy prehistórico. Nos vamos muy atrás en el tiempo, y bueno, pues la siguiente evidencia prehistórica que tenemos en la zona de relieve, quitando la que hemos visto antes de la cueva del Mortiguillo, que no he puesto ninguna imagen porque no hay nada relevante. Sí es verdad que se hicieron dibujos, se cogieron vasijas, y están expuestas por ahí en algunos museos del mundo. Esta es la siguiente. Y andamos en el tiempo, y evidentemente si Lublin si tenía población en una época tan remota, la tuvo que tener en otra época más reciente, históricamente hablando. Hace unos 5.000 años aproximadamente existía en Almería lo que se llamó la cultura de los millares, una cultura que tiene importancia no en Almería ni en España, sino a nivel mundial, y sobre todo a nivel de todo el Mediterráneo. La cultura de los millares tuvo su base en una ciudad fortificada que hubo pues, en los millares, muy cerca de Almería, una ciudad por cierto que tenía 3 recintos defensivos, un montón de fortines alrededor, la ciudad más grande que había en ese momento en Europa. Y además duró 1000 años. Bueno, pues esa gente ya estaba organizada, ya no eran tribus pequeñas, ya eran clanes familiares, ya eran pues, grupos de gente más o menos organizados que se dedicaban a la minería, que buscaban minerales. En Lublin hay muchos minerales, y ahí tiene Lublin pues una base de población importante en toda su historia. Esa gente ya se organizaba en altos, en sitios más o menos altos, con unos sistemas de murallas. ¿Dónde se van a situar en Lublin? Pues aunque Lublin tiene un territorio muy montuoso, esta foto es una foto de Lublin, un territorio muy montuoso, pero sin embargo no hay prácticamente ningún punto donde que sea realmente defendible o fácilmente defendible. Sí que hay una parte de Lublin, una morra, una peña rocosa que emerge de una zona del territorio de Lublin, que es esta que hay aquí, que sí que es defendible por lo abrupto, porque la parte de atrás está cortada, porque la parte delantera también tiene una cierta verticalidad.
y porque además tiene una serie de circunstancias que ahora veremos a continuación. Es decir, este es el punto que va a utilizar el hombre para instalarse en la zona. El primer punto, el punto más defendible. Y por eso ahí, justo en ese sitio, surge Lubrín. ¿Cuándo nace? Pues igual no, igual claro. ¿Cuándo nace? Pues no lo sé realmente. Lo que sí puedo decir es que en la época de Argar, que fue otra cultura, que hubo por la parte de Antas, también una cultura pues, muy conocida dentro del mundo de los historiadores, dentro de la cultura de Argar, que estaba muy cerca de lo que hay con Antas, ya había poblamientos por la zona. De hecho, aquí en este sitio se han encontrado evidencias arcaicas, se han encontrado monedas romanas pasando el tiempo, pero entre la cultura de Argar y los romanos hay muchos pueblos. Están los íberos, están los fenicios que entran dentro también, están los cartagineses que venían buscando los minerales. Lubrín tenía cobre, evidentemente llegaron a Lubrín, es decir, que por pura lógica, si hay evidencias argáricas, si hay evidencias romanas, los pueblos intermedios también han tocado esa zona y han tenido como punto de referencia esa moderna cosa que hay ahí. Bueno, pues la imagen anterior se veía Lubrín desde un ángulo más o menos este de aquí, por eso se veían estas montañas nevadas, tan montuosos. Esta imagen está tomada desde mucho más lejos, desde la Sierra de la Atalaya, por lo tanto se ve Lubrín en un contexto más amplio. Se ve el valle de Lubrín, se ve la zona del río Almanzora, que es como esta calle aquí, la Sierra de la Estancia, que es la siguiente, y detrás, en un segundo plano, no sé si se ve bien, aparece lo que es la Sierra de María. Y un poco una foto que contextualiza lo que es el paisaje de Lubrín, pues dentro de ese contexto del norte provincial, porque digamos que por aquí pasaría esa línea imaginaria que divide Almería del norte a sur. Es la fuente de Lubrín. Yo comentaba antes que para que haya una población es necesario que haya un sitio fortificado, que haya un sitio inaccesible, que haya ciertas condiciones defensivas. Pues también es imprescindible que haya un abastecimiento de agua. Se tienen que unir las dos cosas. Tiene que haber un sitio defendible y tiene que haber una fuente. Y si hay un sitio defendible y hay agua, allí seguro que ha habido gente de siempre, históricamente hablando. De tal manera que en el sur, en la Almería, en la zona árida, en el sureste en general, no hace falta ni que miremos el pueblo, vamos a un sitio, vamos al Marchal, vamos a Lubrín, vamos donde sea, miramos la fuente y podemos deducir perfectamente, hacer un cálculo proporcional de cuánta gente vive en ese pueblo. O sea, la cantidad de población que puede vivir en un sitio, en el sur, tradicionalmente hablando, ¿no? Hoy ya evidentemente no, pero hablamos del año 50 para atrás, es directamente proporcional a la cantidad, al chorro de agua que sale por el grifo, por el manadero, y a la cantidad de suelo o de huerta, de suelo que se pueda habitar para regar. Mirando esas dos cosas, y además si miramos el cementerio, ya sabemos cómo es el pueblo. No tenemos que mirar el pueblo, la fuente, la huerta y el cementerio, no miramos más. Bueno, pues en ese sitio que hemos visto antes, en esa peña que hemos visto antes, puedes tirar a fijarnos si es un poquito más fuerte. No, está bien. Adelante. Esta peña está rodeada por una rambla que viene por aquí, da la vuelta, hace una curva y sale hacia aquí. Desde aquí hasta aquí es una zona que tradicionalmente ha tenido agua. De hecho, todavía quedan restos de aquí en Conoria. Hay dos fuentes, las que hemos visto, la fuente de abajo y la fuente de arriba, que son las fuentes de galería, que vienen por un sistema, por una galería subterránea, es decir, que ha habido siempre agua. Y como hay agua, hay un sistema defensivo. Evidentemente el pueblo tenía que estar por lógica, y los pueblos tienen toda su lógica. Y Lubrín tiene una lógica aplastante, por lo tanto es un pueblo que ha existido de siempre. Siempre existe pues, una civilización, existe gente, ¿no? para habitarlo. Bueno, pues la fuente de abajo, no voy a explicar más nada. La fuente de abajo es un momento en que la Sierra de la Rambla tiene agua. Ahora mismo pues no tiene tanta agua, evidentemente, porque son una galería subterránea y bueno, pues dependiendo de si sale o no sale de la Rambla, se capta más o menos agua. En la fuente que ha dado de beber al pueblo tradicionalmente, donde bebían los ganados y cuando estaba el lavadero. Somos de Lubrín, no hace falta que pasa. Volvemos a la peña, esa peña que marca un poco el inicio de nuestro pueblo durante nuestra historia, y seguimos avanzando en el tiempo. Hemos visto, pues hemos llegado hasta el mundo romano, nos metemos ya en la Edad Media, porque del tiempo de los visigodos y todo eso no hay muchas referencias. Sí sabemos que había dos reinos, uno más o menos que correspondería con el reino que fue el reino de Murcia, el que fue el reino de Granada, y la frontera entre ambos reinos pasaba pues más o menos por nuestra zona. Evidentemente, si tiene una lógica defensiva, militar, histórica, pues esta fortaleza tiene su importancia dentro de esas dos unidades territoriales que tuvo su importancia histórica. ¿Cuál es la primera referencia que tenemos de Lubrín? La primera referencia escrita real. Pues mirad, vamos a vincular de alguna manera Lubrín con Barcelona.
el obispo de Cartagena decide conquistar el castillo de Lublin, no por casualidad, evidentemente porque era una plaza importantísima, así que se mete en territorio enemigo, en territorio musulmán, llega al castillo de Lublin, él lo llamó el castillo de San Pedro, después de una batalla pues bastante cruenta, él consigue entrar al castillo, lo vence a la población, se mete dentro, pero toda la gente que vivía alrededor, pues los musulmanes de Vera, de toda la zona, se unen y sitian al obispo de Cartagena dentro del castillo, y el obispo de Cartagena, eso ocurrió en el año 1308, creo que exactamente, se ve muy mal, y entonces manda un emisario. ¿Y a quién le manda el emisario? Pues a Jaime II, un rey barcelonés. Entonces, pues Barcelona, el rey de Aragón, de Barcelona, existían conexiones, estuvieron unidos en algún momento de la historia, y entonces le manda un mensaje de ayuda, de socorro al rey de Jaime II, que bajaba entonces con un ejército increíble por el Mediterráneo hacia abajo. La mitad de la tropa viajaba en barco, 1000 caballos me parece, con sus peones, la otra mitad iba por tierra, y bajaban a Almería, porque Almería en aquellos tiempos fue una zona con muchos piratas, mucha piratería, así que tenían alojamiento, y bajaban hacia abajo, más o menos por Altea. El rey barcelonés auxilia al obispo, y bueno, pues nada, pues se quedan con la plaza de Lublin. Andando el tiempo, pasa un poco de tiempo, y bueno, pues dentro de una serie de negociaciones entre el rey que había en ese momento, castellano, tal Fernando IV creo que era, y la gente del Reino de Granada hacen negociaciones, y Lublin se devuelve de nuevo a territorio enemigo, en este caso, a territorio musulmán, y se cambia, fijaos, se cambia por Alguazas, se cambia por Alcantarillas, se cambia por los baños públicos, se cambia por un montón de cortijos. Nos da una idea de la importancia que tuvo el pueblo en aquel momento. Bueno, esa es la referencia primera que tenemos de Lublin. Sabemos que después, un poco más adelante, formó junto con Sorba una unidad territorial que en algún momento, en el año 1400 y pico, fue importantísima en la época de un tal Regi, un rey musulmán, que llegó pues hasta el campo de Taberna, se metió en la parte de Turrilla, en fin, que tuvo su importancia como municipio, porque los municipios son anteriores a las provincias y por lo tanto bueno, muy antiguo, por supuesto, a la autonomía, y que así tiene. Y llegamos ya a la época del conflicto, a la época del conflicto. En el año 1488, pues Lublin cae pues, junto con un montón de pueblos más, con 50 pueblos, con todo la Almanzora, con todo Filabre, con el campo de Tabernas, con el campo de Vera. Cae en la zona, y a la gente que vivía allí se le permite vivir según sus tradiciones, según sus costumbres, tal cual estaban. Lo único que los impuestos se pasan al nuevo rey, a la nueva corona, que son los reyes católicos. Bueno, pues hay una convivencia que tiene sus dificultades, su altibajo, así se está durante muchísimos años, está casi un siglo, 70 o 80 años aproximadamente, hasta que en un momento determinado de la historia, pues una rebelión morisca en la Alpujarra, pues hace que, bueno, pues se extiende esa rebelión, de nuevo se reconquistan los territorios, pasan al mundo musulmán de nuevo. Hay una guerra fuerte que el rey Felipe II, que es el que gobernaba en ese momento, manda ni más ni menos que a su hermano, a Juan de Austria, y Juan de Austria tiene que bajar allí al valle de la Almanzora, y junto con el marqués de los Vélez, después de muchas batallas, consiguen hacer que esta gente se venza, vencer a los musulmanes. El declive además empieza de alguna manera en Lublin. Digo porque el alcaide de Lublin era un hombre de confianza, una persona de confianza del rey Aben Humeya, que fue el que se rebeló. Así que Aben Humeya se reúne con toda su gente en Lublin para iniciar el ataque a Vera, que era la plaza fuerte. Si consiguen Vera, han ganado de alguna manera la gran batalla, y si no la consiguen, bueno, en Lublin se fragua la conquista de Vera, por lo que fue el intento de conquista de Vera. Salieron de ahí las tropas, pasaron a Vera, las vencieron y tuvieron que volver hacia arriba, y ahí empezó realmente el declive del mundo musulmán. Una vez que se vencen, se le expulsa a todos, la mayoría de la gente de Lublin se va hacia Córdoba, Lublin, Sorba se van hacia Córdoba, muchísimos mueren en el camino, de tal manera que a partir de ese momento Lublin se queda completo y absolutamente vacío. Se queda completamente vacío, no hay nadie. Durante varios años, 7, 8, no recuerdo ahora mismo, 6, 9 años, está vacío. Así que el rey manda a unos funcionarios que ven el territorio, van con algún morisco normalmente, los que vivían anteriormente, va a un juez, una serie de funcionarios, ven el territorio, hacen parcelaciones, hacen suertes, que todavía se llaman suertes,
hacen parte y entonces intentan conseguir gente para que repueble aquello. No es tan fácil, no todo el mundo se quería venir, pero al final consiguen que a este territorio, concretamente a Lublin, se vengan 28 familias que vienen, aquí lo tengo apuntado, ahí no me acuerdo, pero en fin, la mayoría vienen de Murcia, vienen de Castilla, Castilla de arriba, Castilla de abajo, Castilla de la Mancha, Castilla de León, la mayoría vienen de ahí, algún gallego también viene, alguno de Navarra, en fin, pero la mayoría eran de esa zona, del reino de Murcia. Se recuerda con 28 familias y esas 28 familias, bueno, no todas se quedan allí, 8 no aguantan y se van, y se quedaron. ¿Y cómo estaba Lublin en aquel momento? Bueno, pues estaba bastante bien, estaba muy bien, lo único, pues, después de 8 años de abandono, lógicamente, en el castillo estaba, los muros del castillo, había 140 casas, porque no hay unas fuentes, pero pongamos que sean 100 casas dentro del castillo, y bueno, una tierra bastante aceptable, muy poblada y sobre todo con mucha producción de morado. Y a partir de ese momento, pues la gente intenta adaptarse al nuevo territorio. Se hace un libro, se llama el libro de la de Lublin, donde dice las suertes que se hacen, cómo se hacen, quién viene y qué se le da a cada uno. Ese libro ha estado muchos años en el de Lublin, siglos, y hasta que hace un año se perdió. Hay una copia que yo he recuperado para el pueblo, una copia en el archivo en Granada, una copia en CD, y bueno, por ahora mismo está la copia en CD y está fotos de la copia en CD del archivo. Pasa. El siglo XVII era un siglo sin noticias, era un siglo triste a nivel general de toda España. No hay grandes referencias. Sí se sabe que fue una época de mucha epidemia, una época con recesiones económicas, con recesiones demográficas, pero no ocurrió así en Lublin. En Lublin, sin embargo, como se parte de tan poco, el territorio se va paulatinamente poblando. Se cogen en primer lugar los sitios de huerta, evidentemente. A continuación se pasa a colonizar un poco por los sitios más, las cañadas, por ejemplo. Y bueno, pues Lublin tenía entonces aproximadamente cerca de 10.000 habitantes, aproximadamente. No hay más noticias del siglo XVII. Yo he puesto esa imagen del cementerio porque, bueno, al fin y al cabo, es algo, pues, dentro de nuestra cultura al menos, pues, sí, que tiene pues unas connotaciones emotivas pues muy fuertes, ¿no? Que hacen más comentarios del cementerio del Marchal. Y bueno, pues una imagen para ver un poco del siglo XVII, una época de epidemia, una época muy fuerte de mortalidad. Y llega el siglo XVIII. El siglo XVIII cambia radicalmente a nivel del territorio nacional, a nivel del territorio también local nuestro. Es el siglo en el que el sistema de la administración del Estado cambia, del feudalismo de pequeños reinos, el Estado es un Estado centralista muy fuerte. Además entra lo que se llama la filosofía de la Ilustración, que es tipo un movimiento francés que tiene su trascendencia en la cultura general, en la cultura, en la literatura, en fin. El caso es que van a surgir una serie de eruditos, de pensadores, de filósofos, de gente de la ciencia, de naturalistas, que van a intentar transmitir al pueblo cuanto más saber mejor, sobre todo saber técnico para que el pueblo coja ese saber y lo transforme en economía, es decir, se le enseña a la gente a producir, a generar riqueza. Bueno, se lo llaman sociedades de los amigos sociedad de los amigos de Vera, se intentaba desde la élite intentar que el pueblo pues tuviese conocimiento para producir mejor. ¿Y por qué hablo de esto? ¿Por qué pongo esto? Pues mirad, en Lublin nació uno de esos eruditos, de esa gente que marcó esa época. Se llama el Abad Navarro, es un tipo como el Abad Navarro en su tiempo y mucho tiempo después. Antonio José Navarro realmente nace en Lublin y es la persona más relevante que hay en ese momento en todo el sureste, en todo el reino de Granada. Este hombre hace muchos libros, llega pertenece a la Sociedad de Amigos del Instituto de París, pertenece a varias instituciones nacionales, tiene muchos cargos técnicos, comisionados de carretera, conoce a Florida Blanca, conoce a gente que entonces gobernaba en España, y además da a conocer Lublin dentro de la corte por el amianto del Marchal. Entonces se descubre el amianto del Marchal, que es una cosa pues, muy conocida, pero no se conocía, es una especie de hilo lanoso que además no ardía, y eso pues genera mucha expectación dentro de la corte, así que el hombre manda a Lublin a gente a que traiga el amianto, y se comenta mucho aquello del amianto de Lublin. Esta es su partida de nacimiento, y esta es una foto, entre comillas una foto evidentemente, de Lublin de aquella época. Es la foto, la imagen, el dibujo de Lublin de 1750, del catastro de Ensenada, que es el primer catastro que se hace realmente. A partir de este momento sabemos exactamente quién vive, cómo vive y qué hace en Lublin.
En este documento está prácticamente todo, un libro así muy gordo, donde se dice prácticamente todo del pueblo. Bueno, pues el abad Navarro habló mucho de su pueblo. El abad Navarro, cuando murió, estaba ya nombrado prácticamente para ser ni más ni menos que obispo de Barcelona. Si llega a morir un pelín más tarde, llega a ser obispo de Barcelona. Pero conseguir en esos momentos ser obispo de Barcelona. Ya tenemos otra vinculación más de Lubrín con Barcelona. ¿Pasa? Y bueno, llega el siglo XIX, Lubrín sigue creciendo, además crece a una velocidad muy fuerte. En el siglo XIX Lubrín llegó a tener, ni más ni menos, a mediados del siglo XIX, 5.000 habitantes. Si hubiesen censado, habría más, evidentemente. 5.000 son muchos. Hoy en día no llega a los 2.000. ¿Qué pasa? Pues que el territorio se colapsa, se llena, se va llenando poco a poco, se quedan pequeñas, pues la iglesia de Lubrín es una iglesia pequeña, y se hace una iglesia, si os dais cuenta, si miráis Lubrín desde lejos, la mole de la iglesia aparece como un edificio inmenso que domina todo el pueblo. Es por eso, porque se hace en un momento de nuestra historia donde hay muchísima población y además y seguía creciendo. Aquí se ve la imagen imponente que tiene, bueno, artísticamente, bueno, se pueden pasar más o menos elementos, pero lo que es al menos lo que es el volumen del edificio, pues tiene un volumen considerable. Y bueno, pues obedece a ese auge de población como el siglo XIX. Más cosas del XIX. Por ejemplo, llega un señor que se llama Simón de Rojas, que sigue los pasos del tal abad Navarro, que fue un poco su maestro, y bueno, y hace ahí unos países que hablan de lo mismo, preciosos, porque este hombre andaba buscando mineral sobre todo, y entonces en Lubrín había mucho mineral, cobre y evidentemente hierro, y entonces él pues describe pues, cuál es todo la economía que hay en el Lubrín en torno al mineral de hierro y de cobre. Habla de una sociedad de mineros que había con gente de muchas partes, no solamente de Lubrín, sino pues de Córdoba, de Murcia, de Lorca, en fin. Y el abad Navarro, pues como digo, va siguiendo los pasos de Antonio José, perdón, el abad Navarro, que es el señor que llega a Lubrín, que habla de Carnería, pues sigue los pasos del que comentaba antes, que era el abad Navarro. Pasa. Llega el siglo XX, sigue aumentando demográficamente, sigue aumentando Lubrín, y bueno, pues fijaos que hablamos del principio del siglo XX, de 1910, hablamos de un pueblo que tenía ni más ni menos que 7.080 habitantes censados, había muchísimos más porque entonces la minería estaba en todo su auge. Cuando en aquel momento Almería debería de tener, pues no lo sé, 25.000 habitantes, 25.000, 26.000, o sea, comparativamente Lubrín en ese momento de su historia, hablamos de principios del siglo XX, era un pueblo muy importante, al menos en cuanto a población y también en cuanto a actividad económica, sobre todo por la minería de hierro. En ese momento Lubrín alcanza su máximo histórico de población, se llega a ocupar todo el territorio, todos los aterrazados que vemos, todas las pedrizas, los ribazos, las montañas llenas, las cañadas, todo estaba lleno, todo estaba cultivado. Fueron los momentos de más intensidad, de más vida, de más actividad económica y de más hielo. Tan es así que eso obliga, llegan años de hambre, y cuando llega un año de hambre la gente no tiene más remedio que irse. No, el campo no da para tantas bocas. Te gusta un poco esa imagen, la imagen del pan de San Sebastián, lo que se trata precisamente es dar al que no tiene. Es la imagen de la gente pidiendo un poco para... Bueno, pues eso pasó. ¿Qué ocurre entonces? Porque la gente dice que emigra, llegan algunos años más, ¿dónde emigra? Pues empiezan a irse al norte de África, Orán, por ejemplo, pero bueno, después llegan oleadas sucesivas, unas que van hacia América, América del Norte, América Central, América del Sur, y Lubrín empieza a despoblarse. De los 10.000 habitantes que más o menos llegó a tener 7.080 censados, pero muchísimos más, empieza una crisis paulatina que va despoblando el pueblo. Sí, el marchar, sí. Y bueno, y llega una época un poco incierta después de los años 1910, 1915, 1920, que son unos años, bueno, pues de relativa actividad económica, porque había mucha población, aunque es verdad que había años malos, pero también tanta gente generaba lógicamente mucha actividad económica. Llegan unos años, pues los años que preceden a la República, que son años pues socialmente muy tensos, porque a nivel nacional también evidentemente había tensiones, y también coinciden estos años con algunos años de, por ejemplo, las carreteras de Lubrín se hacen en la época de Primo de Rivera, el año 27 aproximadamente. Lubrín se conecta de alguna manera con el exterior a través de carreteras, por lo tanto ya podían entrar los camiones, porque no también había entonces.
que van a las minas. Se da también una época de esplendor cultural en el pueblo. A la vez que hay esa época de decadencia porque la gente tiene que ir, hay por ejemplo pues, 3 periódicos. No era un periódico muy grande evidentemente, pero hay 3 periódicos en Lublin. El mayor de ellos, el amigo del pueblo, que fue un periódico que llevó pues un señor pues, que sí que tuvo su importancia cultural, Aurelio Martínez, que fue un masón, en fin, un hombre culto. Y bueno, pues una banda de música, hay mucha tertulia, hay mucho movimiento social, hay mucho movimiento cultural, hay asociaciones, hay teatro, que coincide con una época de actividad cultural bastante intensa en el pueblo. Llega la guerra. La guerra lógicamente pues rompe toda esta dinámica. La guerra no quiero entrar porque una etapa bastante triste. Lublin pertenece durante toda la guerra al bando republicano. Pues se cometen sus excesos, como ocurre en esta época en todos los lugares del país. Una vez que acaba la guerra en el año 39, Lublin pasa al bando nacional, por todos los pueblos evidentemente, pero lo último empieza la represión. La represión en Lublin es muy fuerte porque el pueblo había pertenecido durante mucho tiempo al bando republicano y había mucha vinculación de mucha gente del pueblo con el bando republicano, de tal manera que una buena parte de la población de Lublin, de los hombres, de algún hombre de edad, pues de edad militar, pues, en fin, todos conocen las historias tristes de la gente que van a los cárceles de cuevas, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, me contaba pues, cómo tenía que ir con el borriquillo una vez a la semana, llevarle a mi abuelo para que no se muriera de hambre en la cárcel de cuevas. En fin, que es una época triste en lo económico, triste en lo social y triste por la represión que hubo. La casa de Renedo, ¿no? Sí, es la casa de Renedo que ya no existe. No se veía la imagen, perdona, me salió mal, pero bueno, sabes que después de la guerra civil, pues viene después de la guerra, si ya fue triste en sí, pues viene una época de carestía, viene una época de pues, unos años malos, de falta de comida, salía, requisaban los molinos, y salía Hacienda. El la Guardia Civil pasaba por los cortijos, pues requisando la comida también para repartirla, en fin, es una época pues buena. Y bueno, pues toda la cartilla de racionamiento de las muchas que había, una cartilla de racionamiento de Lublin, a nombre no me acuerdo cómo se llama, Cristóbal Gisbert, me parece, Rodríguez, bueno. Y bueno, pues refleja un poco pues, esa época de posguerra que se vive en Lublin con tanta hambre, con muchos muertos, porque en algunas zonas de Lublin hay muertos de hambre, como en muchas zonas de España. Y bueno, pues después de la guerra, que ya fue dura, viene la posguerra, que es aún más dura. Curiosidad que me acaba de ocurrir. En la guerra había tanta inflación que en Lublin se llegó a pulsar monedas. Se llamaban los jacintos, una especie de billetillos internos que tenían circulación dentro del pueblo. Bueno, no es acuñar moneda en el sentido estricto de la palabra, pero sí una moneda local, un papel con validez, unos vales podrían llamarse. ¿Pasa? A la posguerra, a esa etapa de sufrimiento material de la posguerra, pues le sigue otra etapa también dura. El régimen de Franco intenta pues, acercarse con la población para de alguna manera pues, unir en lo políticamente correcto a la gente. Entonces, bueno, pues una época donde hay donde la religión ejerce una fuerza muy intensa, muy grande sobre el pueblo. Se intenta practicar criterios, se intenta, bueno, pues educar en los valores religiosos, que de alguna manera al régimen le vale, pues lógicamente para sobrevivir. Y bueno, pues todas las imágenes que hay en esos momentos de Lublin, yo he traído esta porque, bueno, pues es una que puede mostrar un poco cuál es el ambiente de los años 50, los 40 o 50, una calle del pueblo, una de las procesiones que había y que de alguna manera pues, refleja cuál es ese momento, de alguna manera triste también porque estamos todavía en la convalescencia de la posguerra. Y llegan los años 60. Los años 60 son un poco agridulces. Agridulces, ¿por qué? Porque se produce el último movimiento migratorio de Lublin. De hecho, me imagino que muchos de los que estamos aquí salimos de Lublin en los años 60. Los años 60 es el año en que sale muchísima gente de Lublin, sobre todo a Barcelona. Las inmigraciones fueron en primer lugar a África, después a América, después fueron a Francia, a Alemania, y el último movimiento migratorio grande viene aquí, a Barcelona, en los años 60. Pero paralelamente en el pueblo surge un resurgir, no en el pueblo, sino un poco en toda España, hay un resurgir, llegan pues las modas, llega la televisión,
llega pues la gente empieza ya a estudiar, llegan corrientes externas, se produce, bueno, pues un movimiento alrededor de, por un lado el pueblo se va quedando sin gente, pero por otra parte la gente que se queda pues entra en otra dinámica social, económica, vital, diría yo, ¿no? Y bueno, fue un poco una imagen que lo refleja el español, para que en la plaza. En fin, Diego y Maruja podrán hablar de esta imagen mucho más que yo porque aquí está Diego. Joder, un pelo. ¿Sabes dónde estaba yo? Esa imagen la pueden comentar ellos. Sí, Alfonso, bueno, vale. Los años 70 son los años, yo entiendo que son los años de liquidación. Son los años donde se liquida, donde se olvida, donde se acaba el sistema tradicional, el mundo tradicional de Lublin pervive, la cultura tradicional pervive hasta ese momento. En los años 70 la gente empezamos a salir, los chavales, todos los chavales jóvenes, pues muchos salen a estudiar, ya siempre está ahí un mercado muy fluido, las carreteras funcionan a pleno rendimiento, hay un contacto, y bueno, pues esta imagen refleja un poco uno de los mercados los domingos. Aquí está pues un burro cargado de escobos. Entonces de las boletas del Marchal llegaban pues a Lublin, al mercado, a vender las escobos porque era una fuente de riqueza en una parte de Lublin. Bueno, es el año es la década, entiendo yo, donde de alguna manera bueno, pues empieza la globalización en Lublin, ¿no? Y se pierden pues muchísimas cosas desde el punto de vista tradicional, se ganan otras evidentemente, pero quiere decir que hay una pérdida de valores y de cultura tradicional en los años 70. ¿Veis que voy mal de tiempo? Me lo decís, ¿no? Empiezan los años 80, y en los años 80, bueno, pues la cabra, la leche, el queso, va a dar un poco la clave del futuro de Lublin. Es decir, en ese año empieza a funcionar la fábrica de leche de Lublin, la cooperativa del Puntal, se hace la granja escuela, es decir, en torno, porque la agricultura no era rentable, pero sí que en torno a la cabra se va a generar toda una actividad económica que se supone que va a sustentar la vida de Lublin. La gente sigue mirando, la gente joven, pero la gente mayor ya empieza a quedarse en el campo. Y bueno, pues esta imagen creo que refleja un poquito eso, esa leche del Puntal, la cual hay una de leche muy grande, y que bueno, que en Lublin también hay una, ya lo veremos más adelante, pues un matadero. Y bueno, y efectivamente yo creo que la cabra pues va a hacer que la economía de Lublin se mantenga durante una serie de años. En los años 90, bueno, están ya relativamente cercanos, hay otro intento de mantener a la población, se hace lo que se llama el polígono de la redonda y se va a concentrar la pequeña industria local. En los años 90 la gente va a seguir yéndose, la gente joven, que os has dicho, la gente joven que sale a estudiar no va a volver, pero ya sí que empieza una pequeña fijación de la población, no crece tan rápidamente la población. Bueno, pues aquí están pues la industria local, pues está la albazara, dos carpinterías de madera, una carpintería metálica, el matadero, un almacén de albañilería. Esto no pues representa un poco pues ese intento por mantener un poco la población de Lublin dentro. Además ocurre una cosa en los años 90 que es muy importante porque va a marcar una línea que es que en Lublin toca la lotería, son 1.000 y pico millones que llegan de golpe, y eso va a llevar que la gente pues dedique ese dinero básicamente a construir, con lo que la construcción fue un sector muy dinámico que a su vez hace que se mueva con mucho dinero alrededor y mucha actividad económica. Y bueno, se va a producir aparte de una renovación de la estética del pueblo, se va a producir un cambio en lo económico, ¿no? Pasa y llegan los años, llega el cambio de siglo, el cambio de milenio, que yo lo quiero reflejar, perdona que le dé un poco a la... Lo quiero reflejar en esta imagen porque, bueno, ahí aparece, no sé si lo veis bien, un inglés aquí en la izquierda, en su terraza, mirando al castillo de Lublin, a la historia que simbolizábamos antes, y esa imagen yo creo que representa un poco el cambio de milenio. Esta es una muestra, en general, Lublin en particular, pues se va a dar a conocer a gente que viene de fuera, la carrera se va a arreglar y van a llegar todos allí, van a ver que es un sitio agradable, donde se puede vivir bien, que le ofrece pues comodidades, y se van a ir instalando lo que va a cambiar de alguna manera con muchas cosas. Por ejemplo, las casas no valen lo que valían y el terreno no vale lo que valía, entonces pues todo cambia. Además van a empezar a llegar más y más y más, y cuando más llegan pues más van a cambiar pues muchos conceptos clásicos que teníamos, y más que van a cambiar porque están empezando a llegar. Ahora, no es decir que la llegada de los ingleses pues va a suponer un hito, un antes y un después.
¿Qué ingleses llegan a Lublin? Bueno, pues llegan dos grupos. Llegan un grupo en primer lugar de jubilados, gente mayor, que bueno, que piensa que puede darle un poquito al foco, que es un sitio ideal para pasar el resto de su vida por muchas razones, porque tenemos una buena sanidad que cubre, tenemos una sanidad muy buena, mejor que la de ellos, que cubre con muchas más prestaciones, las prestaciones, tenemos un buen clima, las cosas son más baratas, por lo tanto es un buen sitio para pasar el resto de su día, y vienen muchísimo. Y también viene una gente más joven, gente pues, con niños normalmente, 4, 5, 6 niños, y bueno, pues también leen muy cómodo. Ponen, por ejemplo, pongamos por ejemplo en el Pocico, una familia con 3 niños del Pocico que viene el autobús, que le recogen a los niños, que se los lleva al pueblo, que les dan los libros, que se los trae comidos. Oye, pues no deja de ser un chollo visto desde un punto de vista en los niños, por ejemplo. Así que mucha gente dice, bueno, pues me voy allí y además si quiero coger el subsidio de desempleo, pues mira, en España me dan más a cambio de menos. El problema que hay en eso es que aparte de bueno, cada uno puede encontrar su historia, pero en fin, yo creo que hay un problema gordo, no sé si la imagen se ve bien, pero mirad, aquí aparece un depósito de agua, aquí aparece la casa típica que buscan ellos, porque al principio buscaban cortijos, pero bueno, con el tiempo han ido cambiando un poco las preferencias, los precios han ido aumentando los cortijos, y que buscan ellos pequeñas casitas con una parcela de pongamos 300, 500 metros cuadrados, una piscina dentro, un césped, una piscina parabólica, una casa de planta baja, y necesitan mucha agua. Y hablamos que en Lublin van previstas muchísimas urbanizaciones. Se habla que en el Campico hay una de 3.000 casas, no sé, en fin, se habla mucho, pero en fin, en todo caso lo que está claro es que no hay agua para tanta gente. Y sin embargo, las urbanizaciones están previstas y hay mucho interés en juego y hay mucha gente que tiene muchas ganas de que se hagan. No sé cómo se va a solucionar el problema. Ahora mismo viven censados 300 personas allí, de los cuales 200 son ingleses. También magrebíes, pakistaníes, brasileños, italianos, argentinos, hay un poco de todo. Pero de los 300, 200 censados, son ingleses que se pueden repartir un poco al 50%, quizás 60 jubilados, 40. Y bueno, supone evidentemente un cambio bestial, porque si sigue la línea ascendente llegará un momento en que sean más que la gente que vive habitualmente allí, por lo tanto va a cambiar la cultura del pueblo. Evidentemente la cultura local se va a quedar un poco asfixiada dentro de esa cultura por más anglosajona, y bueno, será bueno, será malo, no quiero entrar en eso. Lo que sí está claro es que hay un cambio sustancial en lo que es la dinámica, en lo que es la vida, en lo que es la economía del pueblo. Y estamos ya en la economía, he dejado la historia y hemos entrado ya en la economía. He puesto ese apartado antes porque la llegada de ingleses supone ni más ni menos que haya pues, una industria local de la construcción que se revitaliza, hay muchos albañiles trabajando en el pueblo, hay muchas compañías, hablo muy rápido porque llevo mucha prisa. Hay muchas compañías que están sacando sus beneficios, evidentemente hay muchas inmobiliarias, hay muchos intereses detrás del mundo inglés. Otro foco de la actividad económica de Lublin, lo comentábamos antes, no sé por qué se ve esto más, lo comentábamos antes, es toda la opción polianal de Poca. Bueno, el puntal, sabéis que en el puntal hay, el puntal no es de Lublin, pero como si lo fuera, porque tiene más vinculaciones con Lublin y con Sorba, porque está prácticamente en la línea libre. En el puntal hay un centro de recogida de leche, 9 millones de litros al año, mucha leche. Hay aquí hay pues un almacén gigantesco donde se traen pienso, alfalfa, donde se reparte un poco a la cooperativa lo que se necesita. Hay un centro donde se hace cuajada, con la leche que se trae, se juntan dos cooperativas, la cooperativa Dueña dentro, que es la cooperativa Filabre, más otra cooperativa, el Caprina Almeriense, y bueno, entre las dos se juntan y hacen cuajada que después venden para muchas empresas President, empresas que vemos en televisión todos los días y compramos los productos nosotros. Hay mucha gente trabajando, hay unas 30 y pico personas trabajando, o sea que es un foco económico en torno a la cabra pues bastante importante, los repartidores, la gente que recoge, en fin, pasa. También en torno a ese mundo ganadero de la cabra, ahora no hace mucho tiempo se ha hecho en Lublin, pues se ha rehabilitado una nave que ya existía de antiguo, que es esta, una nave municipal, y dentro pues se han rehabilitado las instalaciones y se ha montado pues un matadero bastante importante y una capacidad de 1.300 animales al día, o sea, puede matar un día 1.300, 1.200, 1.200 animales, es bastante, y casi en torno al medio millón de kilos de carne al año. Se comercializa en el supermercado, la cadena Al Campo, la cadena Carrefour lo comercializan, o bien en